Bendiciones, esto es Candentes, temas que generan debate y traen discusión. Bueno, tenemos entonces una entrega más de esto que hemos titulado Candentes. Y hoy hemos tenido a bien tratar acerca de algo que es importantísimo para usted y para mí, para todos aquellos que escuchan o son amantes de la enseñanza bíblica. Doctrina. ¿Qué entiende usted por doctrina? ¿Ha escuchado usted la palabra doctrina? ¿Ha oído hablar de ella? Bueno, vamos a hablar de eso, de doctrina y de corrientes doctrinales. Candentes, debate y discusión. En el predicador Candentes, temas que generan debate y traen discusión. Bienvenidos. Esto es Candentes y su nueva entrega, corrientes doctrinales. Déjeme preguntarle, ¿qué es una doctrina? Bueno, según la RAE, dice que doctrina es el cuerpo de preceptos para la enseñanza de una ciencia, que es un conjunto de ideas o preceptos que sirven de base a un sistema de pensamiento. Esta palabra, doctrina, como tal, aparece en la eterna palabra de Dios un total de 49 veces registrada. En su plural se da 5 veces, mientras que en su singular, o sea doctrina, se da un total de 44 veces, en 18 de los 66 libros que componen la eterna palabra de Dios. Y es tan importante esto de la doctrina o la palabra doctrina, que un apóstol, escribiéndole por allá a uno de sus discípulos, a uno de sus pastores, digámoslo así, a uno de los líderes de la iglesia primitiva, le escribió en Timoteo 4:16 y dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, del cuerpo de preceptos para la enseñanza de una ciencia. Bueno, porque eso es el evangelio, una ciencia, del conjunto de ideas o preceptos que sirven de base a un sistema de pensamiento. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, escúchelo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La importancia de la doctrina reside en que tiene la capacidad de dar salvación a quien la enseña y a los que lo escuchen o escuchen esa enseñanza. Bueno, siempre y cuando sea buena doctrina. Si no lo es, entonces los resultados serán contrarios y en lugar de hallar salvación, se traerá perdición. Eso lo dice la Biblia, 2 Timoteo capítulo 4, verso 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Acuérdese, en 4:16 el apóstol Pablo está instando a su discípulo, digámoslo así, o al predicador, a que tenga cuidado de la doctrina que está enseñando. Bueno, ya en este verso 3, en la segunda carta, ya no está hablando de doctrina, no, que acomoda otra palabra: no sufrirán la sana doctrina. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Llegará un momento en donde no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Complicado, ¿cierto? Parece ser, a la luz de este texto, que si no es aquella doctrina buena, solo se enseñará concupiscencia. Y siendo sinceros, en la actualidad las concupiscencias abundan. La sana doctrina es poca. Creo yo, este es el tiempo de los cuales dijo que se daría una comezón de oír. Hoy en día, en la actualidad, las personas quieren oír de todo. Y además, nos pasamos los días escuchando de todo, absolutamente de todo. Pero todo eso que escuchamos, la realidad, no es que traiga mucha salvación, ni mucho cambio sobre una vida. A través de la historia
se han dado un sinnúmero de corrientes doctrinales. Hablo de aquellas doctrinas en el ámbito de lo espiritual o doctrinas espirituales. Todas y cada una de ellas se centran en una declaración, una divinidad, un Dios o varios dioses. Quiero entonces hablarles de algunas de estas corrientes doctrinales. Trataré a mi juicio las más relevantes o notorias. Bueno, esto es Candentes y una entrega más con un tema apasionante. Corrientes doctrinales. Quédese y sigamos aprendiendo un poco más de la palabra de Dios. Candentes, debate y discusión. En el predicador, candentes, temas que generan debate y traen discusión. Bendiciones, regresamos. Oye, esto es Candentes y una entrega más con un tema que ya usted lo ha estado escuchando, corrientes doctrinales. La historia relata y habla de unas doctrinas como las primeras enseñadas y difundidas en medio del colectivo. Cuentan estas con una antigüedad de más de 5,000 años. Se le conoció como doctrina animista, es decir, toda persona, animales, Dios, montañas tenían un espíritu vital. La historia relata y habla de unas doctrinas como las primeras enseñadas o difundidas en medio del colectivo. Cuentan estas con una antigüedad de más de 5,000 años. Se les conoció a una de esas primeras doctrinas, o que al menos la historia registra, se le conoció como doctrina animista. Es decir, toda persona, animales, Dios, montañas, tenían un espíritu vital. Luego, estas dieron paso a otras más estructuradas, como la de Mesopotamia, con dioses como Enil o Istar. Luego las egipcias, sobre la vida después de la muerte y el juicio de Osiris. Y así surge la Védica en la India como base del hinduismo. Y en ese conjunto de doctrinas que aparecen con los años, aparece en escena una que se conoce como monoteísmo, o sea, la creencia de un solo Dios. El monoteísmo o la creencia en un único Dios no surgió de un día para otro, sino que fue un proceso largo y complejo, con varias etapas y diferentes orígenes según la región. Los primeros indicios se dieron por allá en el siglo XVII antes de Cristo en Egipto. En el reinado del faraón Akenatón, en el año 1353-1336 a.C., se intentó imponer el culto exclusivo a Atón, el disco solar. Este fue probablemente el primer intento conocido de monoteísmo oficial en la historia. Aunque duró poco, después de su muerte, Egipto volvió al politeísmo. Era un monoteísmo político-religioso, no una creencia popular ampliamente aceptada. 2. El monoteísmo israelita temprano, por allá en el siglo 8, siglo 10 a.C. Los antiguos israelitas inicialmente practicaban un enoteísmo o monolatría. Adoraban principalmente a Yahweh, pero reconocían la existencia de otros dioses para otros pueblos. El paso a un monoteísmo estricto, donde se afirma que no existe ningún otro Dios, se consolida entre los siglos VII y VI a.C., especialmente con las reformas del rey Josías en el año 640 al 609 a.C. y tras el exilio en Babilonia. 2 profetas como Isaías, Jeremías, claves para reforzar la idea del único Dios universal. El monoteísmo
como base de religiones mundiales. Se da por allá en los siglos VII, VI después de Cristo y se encargan de esparcirlo por el mundo el cristianismo, el islam. Estas dos corrientes doctrinales expandieron el monoteísmo a nivel global. Estas religiones heredaron y reinterpretan el monoteísmo bíblico, extendiéndose a muchas culturas y territorios. Bueno, estoy hablando acerca del monoteísmo o la creencia de un único y soberano Dios. Aparece también en estas corrientes doctrinales el dualismo. Es una forma de pensar que sostiene que la realidad está compuesta por dos principios fundamentales, opuestos y complementarios. En religión y cosmología es la creencia en dos fuerzas opuestas que gobiernan el mundo, como el bien y el mal, la luz y la oscuridad. El trinitarismo también sería una de estas corrientes doctrinales. El trinitarismo es la doctrina cristiana que afirma que Dios es uno solo en esencia, pero existe eternamente en tres personas distintas. El trinitarismo habla de un Dios Padre, habla de un Dios Hijo, o sea Jesucristo, y habla de un Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, sino un único Dios con tres personas que comparten la misma naturaleza divina, poder y eternidad. La doctrina fue formulada, dice la historia, claramente en los primeros siglos del cristianismo, sobre todo en el Concilio de Nicea en el año 325 y el Concilio de Constantinopla en los años 381 después de Cristo, para responder a herejías como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo. La teología del trinitarismo se apoya en la idea de que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, pero no se confunden entre sí. Estas son las corrientes doctrinales más influyentes en nuestra sociedad y cada una de ellas se ha tomado siglos para ser hoy en día lo que es. En la actualidad, cada una de estas corrientes doctrinales tienen un sinnúmero de seguidores en sus filas. El monoteísmo, en sus filas se cuentan los hebreos o israelitas, los islamistas o el islam, y un gran número de denominaciones cristianas que confiesan la creencia en un solo Dios. El dualismo, a esta corriente se suman los testigos de Jehová y algunas denominaciones cristianas. El trinitarismo, su mayor representante es el catolicismo, seguido y difundido por un sinnúmero de denominaciones cristianas. Y también aparece un politeísmo. En la actualidad no es muy frecuente hallar dicha doctrina, ya que ésta se ha reducido al pensamiento de algunos pueblos indígenas o tribus, en su mayoría, pero se han surtido un sinnúmero de otras doctrinas que al igual hayan seguidores. Le voy a dar el nombre de algunas: sincretismo, agnosticismo, misticismo, satanismo, ateísmo, ocultismo y una cantidad de doctrinas que pululan hoy en día, que han surgido, y cada una de ellas solo puede hacer una de dos. Escúchelo bien: o dar salvación, o salva al que la escucha, o pierde al que la escucha. Vuelvo y lo digo, cada una de ellas solo puede hacer una de dos: o salvar a quienes la oyen, o perder a los que la escuchan, como lo dijera el apóstol. Tremendo esto, ¿cierto? Entonces alguno preguntará: oiga, predicador, entonces ¿cuál es la doctrina sana? ¿Cuál es la que yo debo seguir? ¿Acaso la que usted enseña? ¿Acaso la que...? Bueno, usted puede hacerse muchas preguntas, ¿cierto? Pero en esta entrega de Candentes no pretendemos resolver dicha inquietud. Solo quisimos hablar un poco de aquellas corrientes doctrinales que por décadas han estado, están y estarán en la sociedad. Pero sí podemos dar una pequeña luz en esto. Quien habló de esta sana doctrina fue un señor que lo escuchó de uno llamado Jesús. El Cristo,
el Mesías, y esas enseñanzas se hallan registradas en un libro llamado la Santa Biblia. Creo yo que haríamos un gran favor a nuestra vida poner nuestros ojos sobre de ella, ¿no crees? Después de todo, según ese apóstol, esa doctrina, la que hay registrada en la Biblia, de la que él habló, tiene la capacidad de salvar a aquellos que la escuchen e incluso también al que la predica. Como complicado, ¿cierto? Como de ponerle un poquito más de atención a esto, a lo de la doctrina. Amigo, no se tome lo de la doctrina tan abuelo de pájaro, como si fuera tan simple. Es que son monoteístas o dualistas, trinitarismo, politeísmo, como le dije, agnosticismo, sincretismo, misticismo, satanismo, ateísmo, ocultismo y una cantidad de cosas. Hay una sana doctrina que tiene la habilidad de salvarlo a usted y de salvarme a mí si la predico. Y alguien preguntará, bueno, ¿y dónde está la sana doctrina? En la Biblia. ¿Y por qué en la Biblia? Bueno, porque la Biblia es la que habla de ese Jesús que nació allá en un pesebre, que murió allá en un calvario, que descendió a las partes bajas de la tierra, al sepulcro, que estuvo por 3 días en el sepulcro, que se levantó del sepulcro gloriosamente resucitado, y después de haberse levantado de allá, entonces empezó a predicar y comisionó a unos hombres, como fueron los apóstoles, o los 120 allá en el aposento alto, de que fueran por toda la tierra y predicaran esta maravillosa doctrina. Le invito a que visite las páginas de la Biblia. Lo invito a que se siente y lea un poco la Biblia. Lo invito a que busque contenido en las redes sociales. Puede encontrarnos como El Predicador en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube. Ahí estamos. Tenemos contenido, subimos contenido muy a menudo, predicaciones, enseñanzas, música, trovas, composiciones, letras que pueden llenar su alma, llenar su corazón, porque todo esto hace parte de una sana doctrina. La sana doctrina sanea la mente, sanea las palabras que se dicen, sanea el corazón, los sentimientos, sanea la economía, sanea una vida, tanto que la salva. ¿Ah? Espectacular. Bueno, no haciendo más, hasta aquí llegamos. Esto es Candentes y una entrega más con un tema que nos pareció a bien tratarlo: corrientes doctrinales. Oiga, amigo, ¿y usted de qué corriente doctrinal es? ¿O qué corriente doctrinal sigue? ¿Sigue aquella sana doctrina que puede salvar al que la escucha? ¿O todo lo contrario? Bendiciones. Candentes, debate y discusión. En El Predicador, candentes, temas que generan debate y traen discusión. Bienvenidos.